se cumplen hoy 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es su valoración sobre los 3 años de gobierno? ¿Qué es lo positivo que podemos señalar y lo negativo? Bueno, como todo gobierno hay luces y sombras, ¿verdad? Los seres humanos somos así, hay aciertos. Yo creo que haciendo un balance equitativo, racional, sin pasión y basado en evidencia y sobre todo en nuestras mediciones que hacemos en la universidad, se destaca el tema de salud, seguridad y educación. Son las 3 áreas fuertes. Salud por toda la campaña de vacunación, por la respuesta que se dio en época de pandemia. Seguridad, pese a los bemoles de todo lo que ha sucedido con los audios del Faro, el estado de excepción ha sido bien valorado por la gente y las capturas, pese a los señalamientos de violación de derechos humanos, pero es otra área que la gente la evalúa positiva. Y en tercer lugar, educación por la entrega de computadoras y el manejo que se dio al sistema educativo en pandemia. Por otro lado, tenemos aspectos críticos, por ejemplo, el tema del Bitcoin quizás ha sido señalado como uno de los hierros, el establecer este derivado financiero como moneda de curso legal, la poca transparencia, es muy difícil conseguir datos e información, creo que eso es otro aspecto negativo, la mala relación con la prensa también. Creo que eso es un aspecto que empaña un poco la situación democrática con el país. Y en tercer lugar, quizás la mala relación con Estados Unidos, que es un socio estratégico donde viven muchos salvadoreños, de donde vienen las remesas, y creo que se ha deteriorado esa relación y bueno, eso se ha compensado con la cooperación china de la República Popular de China, pero creo que eso sería un balance equilibrado de estos 3 años de gobierno. ¿Cómo se explica la alta aprobación del mandatario? Bueno, nosotros hemos hecho 8 encuestas desde que está Bukele en el poder, 8 encuestas sistemáticas, son más de 10.000 datos y en todas aparece el presidente con un alto registro. ¿A qué se debe eso? Por un lado, a que el presidente ha atendido las necesidades del estrato socioeconómico más necesitado o bajo, bien sea con los $300, con los paquetes alimenticios en época de pandemia, con la entrega de computadoras, etcétera. Son beneficios que probablemente la clase alta o media alta no valora o no es importante, pero sí para las clases populares. Y por otro lado, ha habido una campaña sistemática y muy fuerte para reforzar la imagen del presidente, sus políticas, sus programas a través de redes sociales, ¿verdad? Se producen muchos videos de YouTube, de TikTok a favor del presidente y eso ha ido consolidando, según nuestras encuestas, sobre todo la gente de más bajos recursos y de menor escolaridad, que podrían representar un 50-60% del conjunto demográfico, son los que están apoyando al presidente. Un sector minoritario de clase media también. Y hay un sector crítico, ¿verdad? Que es quizás el más pensante, el académico, el universitario, que sí tiene esa capacidad de identificar aspectos más sofisticados de la democracia y de la economía. Usted mencionó el tema de las pandillas, de la negociación de las pandillas y de unos audios que ha publicado el Faro, de comunicación El Faro, audio de Carlos Marroquín, en donde él está platicando con un pandillero y dice
que básicamente el alza de homicidios se debió a una presión y una ruptura de la negociación correcto. con las pandillas que mantenía este gobierno. Este tema es uno de los temas que llevó al Frente y a Arena a un desprestigio total. Correcto. Digamos, si siguiera el mismo patrón, se tendría que caer la imagen del gobierno actual. Sí. ¿Qué pasa ahora a la gente? ¿Le es inverosímil esto o sencillamente no se han dado cuenta? Este presidente en estos momentos tiene una capacidad muy particular de, a ver cuál es la palabra correcta, de transferir sus imágenes, sus ideas. Y esa transferencia que se da en la Asamblea Legislativa, en muchos ámbitos de gobierno y que se da también en los medios, ¿verdad? Cuando el presidente transfiere señalando cuáles son los medios, digamos, opositores, como él les llama, y los medios amigos, creo que afecta. Es decir, a nivel popular la credibilidad del Faro está afectada, la confianza, ¿verdad? Por más que se presente evidencia, fotos, audios, videos, la gente le sigue creyendo al presidente. Obviamente los audios son muy claros y reflejan una circunstancia poco discutible para personas que tengan una capacidad analítica particular de saber de que ahí hubo una ruptura. Pero hoy por hoy, así como está la situación desde el punto de vista sociológico y antropológico, eso no es suficiente porque la gente, podríamos decir, casi está en un plano religioso con el presidente. Le creen y si él dice eso no es verdad, la gente le cree también. Hay otro tema también que es el de la corrupción y si bien no se ha conocido que este gobierno tenga una partida secreta concreta, simplemente hay sospechas de que Fopromid es partida secreta, pero digamos no se ha tenido una conclusión de que haya un fondo de gastos reservados usado como los anteriores gobiernos, pero sí hay casos de corrupción específicos que han sido señalados, sobre todo durante la pandemia. También nos podemos hacer la misma pregunta, ¿cómo valora la gente estos casos de corrupción? Sí. ¿Los ignora o los perdona? Yo creo que los ignora por esa capacidad de transferencia, es decir, sí es probable que existan esos casos, hay evidencia, hay trabajos periodísticos. Lo que sí es cierto y es evidente es la opacidad en la información. No hay datos, todo está reservado. Entonces uno se pregunta por qué hay tanta información reservada. Se supone que se reserva información por temas de seguridad nacional, pero que tienen que ver las vacunas o la compra de mascarillas o la entrega de computadoras con seguridad nacional. Pero sucede lo mismo, es decir, si el presidente no le da la importancia, él dijo al inicio que si alguien tocaba un centavo iba a ir a la cárcel, ¿verdad? Pues aparentemente nadie ha tocado un centavo desde el punto de vista de su discurso, pero la gente cree ciegamente en lo que él dice y cree que todo esto puede ser una campaña de desprestigio, ¿verdad? Y en ese contexto ignoran esa evidencia o esos reportajes o investigaciones periodísticas que hayan salido. Bueno, durante este tercer año también se dio una resolución bien importante en septiembre de 2021 en donde se habilitó la reelección presidencial. La población no ve mal la reelección presidencial pese a que la Constitución lo prohibía, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede interpretar esto? Hay de hecho un video del presidente Bukele en una entrevista muy claro donde él dice que el presidente Funes no se puede reelegir porque la Constitución lo limita, pero la gente está tan contenta que está pensando en la reelección. Y también
a la base hay otro fenómeno que es la reforma constitucional, es decir, la actual constitución limita estrictamente la reelección, la prohíbe, inclusive hasta señala en la Constitución que si un ciudadano la promueve pierde sus derechos, lo cual debería de haber un montón de ciudadanos sin derechos, pero es probable, posible que esa reforma constitucional cambie las reglas del juego. Y si las cambia, pues habría que ver en qué condiciones y cómo queda la situación. Pero hoy por hoy la opinión ciudadana es un apoyo, digamos, mayoritario a la reelección del presidente y a la reforma constitucional también. Esta situación deja ver que el salvadoreño no es tan demócrata como dice ser, porque en su mayoría todavía la forma de gobierno democrática es apoyada por la población. Claro. El salvadoreño dice que hay que seguir en democracia, pero en el fondo somos autoritarios. Yo creo que hay un par de evidencias. Recuerdo hace 4 o 5 años la UCA publicó algunas encuestas donde la gente celebra y demanda un gobierno fuerte o autoritario, ¿verdad? Que ordene, que ponga orden. Entonces da la impresión de que eso es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido con muchos casos donde el presidente ha sido firme en sus decisiones. El caso de Catalino Miranda, por ejemplo, que era un empresario intocable y de repente lo metieron preso, pues, y así muchas otras manifestaciones de un corte autoritario. Pero eso lo está celebrando y pidiendo la gente, ¿verdad? Aunque no nos parezca. Okay. ¿Qué tan vulnerable es la imagen del presidente? ¿Esta imagen se mantendrá por muchos años? El presidente tiene oxígeno político a través de los proyectos de China, ¿verdad? Para estos 2 últimos años viene la biblioteca, viene la planta potabilizadora de agua, los juegos mecánicos del Puerto de la Libertad y la guinda del pastel que va a ser el estadio. Entonces eso le dará mucho oxígeno político, pero hay una condición importante que es la situación económica. La gente vota pensando en su momento económico, en su microeconomía. Y así como pinta la situación macroeconómica del país, el tema del Bitcoin que no levanta, el endeudamiento, el pago de los eurobonos, la ruptura con el FMI, no sabemos cuál va a ser la condición económica para el año que viene. Y eso puede ser un aspecto fundamental en la decisión emocional del voto, ¿verdad? Si las cosas van bien y la economía va bien, con todos estos proyectos que vienen, pues yo no tendría duda, no solo que se pueda reelegir o escoger a alguien de su círculo cercano para que siga el proyecto político, etcétera. Pero si la situación económica, tal como indican los indicadores de riesgo, se vuelve hostil, podría cambiar la situación, aunque no hay oposición tampoco. Es decir, si hoy en día Bukele dijera, bueno, yo no quiero gobernar ya, ¿verdad? O sea, ¿a quién vemos en el escenario político? ¿A qué partido? ¿A qué liderazgo? Ninguno, ¿verdad? No está nada claro. Con el régimen de excepción, muchos auguran una situación caótica en un año, sí, en donde hay libertad de pandilleros porque aseguran que los jueces los van a dejar libres. Otros ven la posibilidad de que este sea el segundo logro real del presidente, haber soltado la negociación con las pandillas y haber empezado a combatir. Sí, ese es un lado muy peculiar de los audios, porque si bien los audios reflejan esa supuesta negociación, también los audios reflejan que Bukele no se prestó al chantaje que le estaban haciendo,
y es ahí cuando reacciona, cosa que no se ha dicho mucho y que es una realidad. Es decir, uno podría imaginarse que, bueno, intentaron dialogar para bajar los homicidios, pero siguieron los chantajes y en determinado momento el presidente dijo no más, ¿verdad? Se acabó y empieza esta respuesta. El problema es que nuestras cárceles no reeducan, son ambientes hostiles, insalubres, y todo esto a la larga podría tener un efecto colateral que no sabemos cuál es decir, uno se imagina un estadio Cuscatlán lleno de pandilleros metidos en otros centros donde ya el hacinamiento es alto. Entonces ahí se podría estar dando un caldo de cultivo para el futuro, con un pronóstico muy reservado de lo que pueda suceder socialmente, ¿verdad? Porque, insisto, nuestro sistema carcelario no tiene esa capacidad de reeducar, sino más bien de hacer más sofisticado al criminal, y eso a la larga podría ser peligroso para el país. ¿Qué esperaría usted de los próximos 2 años que le faltan? Bueno, la lista de deseos, ojalá que, como se dice popularmente, el presidente le bajara 2 rayitas de intensidad a su discurso, a su narrativa, a mejorar la relación con la prensa, a transparentar los datos, a que todo volviera a su cauce normal, de las cosas normales, valga la aclaración, que se mejorara la relación con Estados Unidos también, y ojalá que la economía no colapse, porque eso nos afectaría a todos, ¿verdad? No solo a la imagen del gobierno. Mucha gente puede creer que esto es bueno para un cambio político, pero realmente si tuviésemos un colapso económico, no solo el gobierno, a todos nos va a llevar de encuentro. Entonces ojalá que el país mejore, que si se diseñen políticas públicas más democráticas, más acorde a las necesidades, y sobre todo que se apueste mucho a la educación. ¿Qué debería hacer con las demandas económicas de la gente? Hay muchas demandas económicas, incluso en la reforma de pensiones, que piden el 70% de reemplazo a las personas que están afiliadas al sistema, ¿verdad? Sí. Así como la congelación de los precios del combustible, que la continúa. Debería seguir con estas medidas sociales. Hay que ser realistas. Uno, hay condiciones globales que no dependen del gobierno, como el precio del petróleo, las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia, la inflación global. Eso no está en manos del gobierno. Pero sí tenemos que poner los pies en la tierra, porque cualquier reforma de pensiones no va a ser como la gente se la imagina. Es imposible tener una mejor pensión con los mismos ingresos y con el mismo ilimitado grupo de afiliados que hay. Acordémonos que el subempleo es altísimo en El Salvador, entonces es irreal aspirar a tener mejores pensiones en las condiciones que estamos, porque la base, digamos, que está pagando los fondos para las pensiones del futuro es muy limitada. Entonces habrá que hacer una reingeniería muy particular, o aumentar la edad de jubilación, cosa que no es popular, o aumentar las cuotas, que no es popular, o que el gobierno subsidiara todo eso, que tampoco está en una capacidad fiscal de subsidiar. Entonces creo que en eso tenemos que ser realistas, no se puede aspirar a cosas muy imaginativas en condiciones fiscales tan precarias como las nuestras. Pero debería mantener los programas sociales que ha iniciado, los subsidios. Bueno, sí, quizás con mejores niveles de focalización para que realmente lo reciban las personas que lo tienen que recibir, crear también mecanismos de presión
porque no basta solo dar subsidios, hay que obligar a la gente a que si tiene hijos en edad escolar estén en la escuela, estén vacunados, estén con control sanitario. Creo que eso es importante, ¿verdad? Y cuidar mucho la calidad del subsidio. La imagen del presidente internacionalmente no coincide con la imagen que tiene local y tiene cierto desprestigio. Sí. Eso no es la popularidad. ¿Qué tanto le puede influir el desprestigio? A la larga sí, ¿verdad? Porque al final hay cooperantes, hay inversores extranjeros, entonces si yo soy un inversor extranjero y tengo que decidir una apuesta por Centroamérica, probablemente escoja un país menos complicado, con un presidente menos volátil, más estable, ¿verdad? Sí hay gente que le gusta esto del Bitcoin, pero bueno, es una minoría de empresarios. Empresas globales serias probablemente no vengan a invertir aquí viendo todo lo que ha pasado, ¿verdad? Esa es la realidad. Cooperantes tampoco, es decir, pueden haber algunos cooperantes, caso de Estados Unidos, que siempre está preocupado por la migración, pero digamos, cualquier cooperante sensato ve que el gobierno está gastando 15, 20 millones en compra de Bitcoin. Uno dice, bueno, quizás no es prioridad ayudarle a esta gente y mejor voy a ayudar en otro país donde tenga más clara sus necesidades. En su mensaje, en su discurso de hace un año, el presidente dijo que iba a batallar, que iba a librar una batalla contra el aparato ideológico. Sí, me acuerdo. Y los actores. Al final, esto se dio porque supongo que parte de esto era la ley de agentes extranjeros. Sí, yo creo que sí ha lidiado esa batalla con los periodistas independientes, con los medios, con ONGs, con fundaciones, con universidades también, que no están de acuerdo con sus políticas. Es parte de la vida democrática el disenso y administrar disensos. Él tiene todo a favor, tiene la asamblea, tiene el sistema judicial todo alineado, entonces prácticamente es una batalla, entre comillas, fácil, digamos, de resolver, y la forma como está actuando. ¿Cuál va a ser el final de esta historia? No lo sabemos. Sí han habido otras experiencias, ahí tenemos el caso de Jo en Honduras, de Juan Orlando, que hizo cosas muy similares, cambió jueces, se religió, obvió la Constitución, bueno, y al final terminó preso en Nueva York, ¿verdad? Yo creo que hay que tomar nota de esas cosas, porque Estados Unidos, si bien ha bajado su tonalidad imperial, sigue siendo un país demasiado influyente y demasiado poderoso como para burlarse de ellos o jugar con ellos. Entonces habrá que medir eso, ¿verdad? La lista Engel, la lista Magnitsky, eso tarde o temprano tiene consecuencias, ¿verdad? Que uno a veces ni se imagina. Que le quiten la visa no es nada, pero pueden haber cosas más sofisticadas. ¿Y se resolverá esta diferencia que tiene con Estados Unidos con un cambio de gobierno en Estados Unidos? Sí, digamos, por lo que vimos, la experiencia, él tuvo una buena relación con Trump. Lo que pasa es que Trump no es un republicano típico y no estoy seguro si Trump va a volver a la arena con todo lo que hizo en el Congreso de Estados Unidos. Es muy dudoso. Yo creo que hay mucha reserva tanto en el lado demócrata como republicano con la relación de él con el Congreso, que al final el Congreso es la gran puerta democrática de diálogo con Estados Unidos, y creo que no pasa por un buen momento. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno.